tardes. La verdad es que me enorgullece estar en un partido que hace actos solo para hablar de corrupción y de cómo solucionarlo, ¿no? Yo creo que no todos los partidos políticos pueden decir lo mismo, no todos los partidos políticos están en plena campaña de catalanas, casi, comienza mañana, haciendo un acto solo y exclusivo para explicar qué se puede hacer para acabar con uno de los principales problemas de este país, que es la corrupción de la clase política. Y nosotros hemos hablado muchas veces de cuál es la nueva Cataluña para todos que queremos construir y que es la que defendemos en nuestro eslogan de campaña. Y si recordáis, una de las cosas que queremos conseguir en esta nueva Cataluña, aparte de una nueva Cataluña sin bandos, una nueva Cataluña de las personas, una nueva Cataluña con más oportunidades, es una nueva Cataluña con un gobierno que tenga las manos limpias. Porque somos conscientes de que uno de los principales problemas de los catalanes, como del resto de españoles, es precisamente la corrupción. Y además, retomando una cosa que decía Elisa antes en su intervención, la corrupción es algo que afecta a todos los niveles administrativos. Y hay que tomar medidas en todos, a nivel local, a nivel autonómico y, por supuesto, a nivel nacional. Y cuando Ciudadanos gobierne en España, pues se implantarán muchísimas cuestiones que son competencia nacional y que sin duda afectarán, harán como una cascada que esto vaya impregnando en los diferentes niveles administrativos. Pero ya desde hoy, desde el 28 de septiembre, podemos incorporar cambios a nivel autonómico en la Generalitat de Cataluña. Y nosotros lo decíamos el otro día, para nosotros esto es tan importante como hablar de la unión y de la igualdad de los españoles. Ya sabéis que no tenemos ninguna duda en este sentido, no hay ni un catalán que tenga dudas sobre cuál es nuestro posicionamiento al respecto. Somos defensores de la unión y de la igualdad de los catalanes dentro de España y dentro de la Unión Europea, pero tampoco hay nadie que tenga dudas de que para nosotros la regeneración política es fundamental. Y no vamos a renunciar en campaña a ninguna de estas dos cosas, ni en campaña ni después, igual que no hemos hecho en todos estos años. Además es que en Cataluña sabemos los ciudadanos qué es sufrir casos de corrupción. Lo sabemos porque nos hemos despertado muchos días con casos de corrupción en los periódicos, en las noticias. No solo el 3%, que bueno, puede ser el 3 o puede ser el 4 o puede ser el 5 o es algo incalculable, ¿no? Sino muchísimos casos a nivel autonómico, tenemos casos también a nivel local. Y yo creo que hay que tomar medidas, porque la corrupción no es solo un problema moral, no es solo indignante desde el punto de vista moral que te quedes con el dinero de los contribuyentes o que utilices un cargo público que yo os digo que es una responsabilidad y un honor tener para un beneficio personal. No es solo un problema moral, es que es un problema económico, es que nos cuesta mucho dinero a los catalanes la corrupción de nuestros políticos. Lo que decía Luis, no es solo que cada obra nos ha podido costar un 3% más de su valor. Además es que hay empresas que no habrán sido las mejores y que habrán sido adjudicatarias y no habrán sido las mejores, la que mejor servicio pueden prestar a los catalanes. Pero es que hay otra derivada, y es que incluso habrá obras que no eran necesarias y que solamente se han hecho para poder darle ese 3% a una empresa amiga. Es incalculable el dinero que se habrá ido en las alcantarillas de la corrupción de Cataluña. Y la buena noticia es que el 28 de septiembre podremos empezar a tener un gobierno con las manos libres y limpias para poder incorporar estas medidas de las que hoy estamos hablando. Además, en Cataluña, la corrupción de la Generalitat de Cataluña siempre ha tenido cómplices muy buenos en el Gobierno de España, porque solo hay que ver los indultos de corruptos de Convergencia y Unió que han sido indultados por diferentes gobiernos. El último, pues, del secretario general de Unión, ¿no? Ni más ni menos que una persona de ese nivel. Y yo estoy muy de acuerdo en una cosa que decía Elisa. La tolerancia a la corrupción está cambiando en los últimos tiempos y creo sinceramente que Ciudadanos ha contribuido a ello ya, desde la oposición, sin entrar a gobernar, pero ya nuestros valores, nuestras propuestas, lo que llevamos defendiendo tantos años ha hecho que otros partidos empiecen a ver las orejas al lobo, empiezan a tener un poquito más de cuidado, por lo menos no ser tan obscenos en hacer cosas como, por ejemplo, indultar a políticos corruptos, ¿no? Por supuesto, hay que prohibir los indultos a políticos corruptos para empezar. O sea, sería una de las primeras medidas que además no cuesta ni un duro. Cuesta 0 euros y nos va a ahorrar muchísimos euros. Pero hay que hacer muchas cosas más en Cataluña
porque la corrupción está en el origen de la deriva independentista también que estamos sufriendo en Cataluña. El señor Mas hacía pocos años, que decía que eso de la independencia era una cosa antigua, que eso no tenía sentido, que salir de la Unión Europea era un escenario que ni se planteaban, y de repente parece que es el más independentista de toda Cataluña. Entre medio han pasado cosas y ha salido, pues evidentemente, con más fuerza lo del 3%, registros, etc. La corrupción es una de las cosas que a algunos políticos le está interesando mucho tapar con la estelada e impulsar este debate de la independencia. Y para eso para evitarlo hay que poner medidas, porque no nos engañemos, no tenemos un medidor de honestidad de los políticos. Podemos decir, como decía Luis, algunos, bueno, pues que no me fío de nadie, que no venga nadie, no queremos a ninguno. O solo queremos a políticos honestos. Bueno, pues como no hay un medidor, como no hay un honestómetro, que se llamaría, ¿no?, me imagino, tenemos que poner medidas, es que no hay más. Hay que poner medidas para que incluso quien quiera robar no pueda, para que incluso quien tenga la moral distraída, por lo menos que no lo tengan tan fácil para hacerlo como hasta ahora, y por supuesto que luego encima no le perdonen. Y en Cataluña van a incorporarse cambios que creo que puedan ser muy interesantes. Por ejemplo, la primera medida que vamos a hacer cuando gobernemos en la Generalitat de Cataluña es una auditoría del funcionamiento, de la contratación, de la gestión de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque hay redes clientelares de empresas que siempre, casualmente, son las que hacen donaciones a los partidos que gobiernan, casualmente, pero que son siempre las adjudicatarias de los grandes contratos de la Generalitat. Y hay redes clientelares, hay organismos que no se sabe muy bien para qué funcionan, opacidad en las instituciones, y creo que ya ha llegado el momento de acabar con eso. Hay que levantar las alfombras, hay que abrir las ventanas y hay que saber qué ha pasado en Cataluña, cuánto se ha robado, quién ha tapado al que ha robado, y por primera vez poner a la Generalitat de Cataluña del lado de los que quieren saber. Y no dejar únicamente a valientes funcionarios que a veces pues, sufren represalias que hagan esta labor. Yo creo que la Generalitat tiene que estar del lado de esas personas que se indignan con la corrupción, que denuncian la corrupción, aunque sea de su institución que están gobernando, y eso va a ser un cambio y un paradigma fundamental a partir del 28 de septiembre. Otra cosa muy importante que vamos a hacer es reformar las administraciones públicas. Cuanto más niveles administrativos tenemos, cuanto más organismos tenemos, cuantas más normativas, a veces solapadas, contradictorias hay, más poder tiene el político en su mano para decidir a quién le doy un contrato, te obligo a hacer alguna cosa, te controlo. Cuanto menos niveles administrativos hay, más claros están, y una normativa más sencilla, más clara y unas reglas iguales para todos, menos opción hay de corrupción. Por tanto, hay una relación directa entre la administración pública y cómo esté organizada y cuántos organismos haya, quién mande en ellos, la opacidad que tengan y la corrupción que hay después en nuestra sociedad. Y podríamos seguir así con un sinfín de medidas. Tenemos 800 medidas en el programa, una buena parte del programa son destinadas a eliminar la corrupción, pero yo creo que la clave es que Ciudadanos es el único partido que tiene las manos libres y limpias para poder empezar a implantar las medidas que hace falta ya en la Generalitat de Cataluña para eliminar la corrupción. Lo haremos también en el Gobierno de España, lo impulsaremos cuando tengamos la capacidad para ello, o incluso desde fuera obligaremos a los partidos a incorporarlo, como lo hemos estado haciendo ahora en España. A partir de ahora, los políticos imputados por corrupción política están dejando sus escaños. Esto hace 2 años era impensable. Esto hace 2 años aquí todo el mundo defendía la presunción de inocencia, que la seguimos defendiendo en el ámbito penal y judicial, pero en el ámbito político hay una responsabilidad extra y hay que apartarse para que no haya ninguna duda de la honorabilidad de los que estamos en un cargo público. Yo creo que la buena noticia es que se puede. Las medidas anticorrupción son las más baratas y las que más retorno pueden dar a una sociedad. Y además las que más rápidamente se pueden incorporar. Hablamos de cambiar el modelo productivo, eso es importante, eso
Tardará quizás más tiempo, hace falta en algunos casos una inversión, pero las medidas normalmente anticorrupción son las más baratas, las más rápidas y las que más retorno puede dar a los ciudadanos porque se evita pues, esa caída de dinero por las alcantarillas de la corrupción. Yo quiero contribuir a que los ciudadanos volvamos a confiar en la política, en los políticos. Yo creo que una de las peores cosas que han podido hacer los políticos corruptos y la vieja política, aparte de llevarse el dinero calentito, es que los ciudadanos hemos dejado de confiar en la política. Y fuera de la política no hay nada en democracia. En democracia tenemos que seguir teniendo un sistema político, tiene que haber partidos políticos y tiene que haber políticos. Pero lo que no puede haber es políticos que se aprovechen de su cargo público. Yo creo que lo tenemos cerca, yo creo que estamos cerca, la sociedad empieza a estar concienciada de estas cosas, de lo fácil que es a veces solucionar algo tan complicado como parecía, ¿no? Acabar con los indultos por corrupción política no se tarda nada, despolitizar la justicia, cosas que son tan evidentes que yo creo que vamos a aportar nuestro granito de arena, o quizá unos cuantos camiones de arena, a cambiar la política de este país, porque estamos en el mejor momento y en la mejor disposición para hacerlo. Y qué mejor que empezar por acabar o por luchar contra la corrupción en la Generalitat de Cataluña y acabar con la corrupción en nuestra tierra, que ha sido uno de los principales problemas. Yo os animo a que el 27 de septiembre, cuando votéis, por supuesto penséis en que queréis seguir siendo españoles y europeos, penséis en que otra manera es posible de hacer política y en que podamos tener otra vez confianza en los políticos y en la política. Muchas gracias.